Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Este es el sexto episodio de nuestra serie titulada No hay otro nombre, en la que estudiamos los varios títulos y ministerios de Jesús que hacen que el nombre de nuestro Señor sea el nombre que está sobre todo nombre. En los episodios anteriores hemos visto a Jesús como la simiente de la mujer, el verdadero profeta, el gran sumo sacerdote, el rey conquistador, el hijo de hombre, y en este episodio lo veremos como el siervo sufriente. Comenzando por ahí, por el capítulo 39 o 40, hasta el final del libro de Isaías, vemos que el profeta Isaías nos habla del juicio de Dios contra su pueblo y el exilio en Babilonia. Y lentamente, de en medio de las tinieblas, aparece una figura. Esta persona es descrita por Dios como su siervo, y su presencia domina una serie de pasajes poéticos que colectivamente son conocidos como los cánticos del siervo. ¿Dónde podemos encontrar estos cánticos del siervo? Bueno, son 4 cánticos en total. Y el primero lo podemos encontrar en Isaías 42, versículos 1 al 9. El segundo en Isaías 49, versículos 1 al 6. El tercero en Isaías 50, versículos 4 al 9. Y el cuarto comienza en el capítulo 52, versículo 13 y termina en el capítulo 53, versículo 12. Dicho esto como introducción, vamos a orar y comenzamos nuestro estudio. Dios Todopoderoso, a ti damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor, y te agradecemos por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Y te pedimos, mi Señor, que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para así recibir la enseñanza que tú tienes preparada para nosotros. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El cuarto de los cánticos del siervo sufriente es el más conocido. Aquí aparece el siervo como el siervo sufriente y es un retrato que influencia profundamente la manera en que los autores del Nuevo Testamento hablan de Jesús. En el versículo 13 del capítulo 52 de Isaías vemos que el siervo aparece como una figura gloriosa. El versículo dice así: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Pero entonces, sin explicación alguna, vemos que en el versículo 14 el siervo se convierte en alguien que sufre. Dice el versículo 14 del capítulo 52 de Isaías: Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres es su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces, según el cántico continúa, el siervo es pintado como alguien que es detestado y rechazado, un hombre de tristezas, familiarizado con dolores. Entonces, la verdad comienza a desenvolverse. Él está tomando el lugar de otros. Él está sufriendo por otros. Dice Isaías 53, versículos 4 al 6. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y luego, en los versículos 10 al 11 dicen: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos. Y por último, vemos la conexión entre su humillación y su exaltación, explicada en Isaías 53:12, que dice: Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Isaías 53 fue escrito bajo la dirección del Espíritu de Dios. El autor está hablando de algo mucho más allá de su experiencia y entendimiento. Así que el profeta describe lo que él ve según las limitaciones de su conocimiento y de su humanidad. Si alguien le hubiese preguntado a Isaías qué hizo todo el día, él hubiese contestado que estuvo escribiendo. Si le preguntaban qué escribió, y él hubiese leído lo que escribió, le hubiesen preguntado: ¿de quién hablas? A lo que Isaías quizás contestaría: yo no sé. Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, que los ángeles anhelan mirar la experiencia del hombre cuando reciben la gracia del Evangelio. Vamos a leer los versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Verdaderamente somos bendecidos porque podemos leer la Biblia completita de portada a contraportada, y las explicaciones que tenemos en el Nuevo Testamento nos ayudan a entender el Antiguo Testamento y nos ayudan a ver cómo es que el Antiguo Testamento señala a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es así como llegamos a ver al Cristo como un siervo sufriente. ¿Qué significa el que Jesús sea el siervo sufriente? Para contestar esto, necesitamos seguir a Jesús al jardín llamado Getsemaní, en la noche antes de su crucifixión. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículos 36 al 49. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? El Nuevo Testamento
no contiene una descripción física de Jesús. Sin embargo, aquí en Getsemaní se nos da una breve descripción de su vida emocional y su estado mental cuando él sabe que la cruz se acerca. En el Getsemaní vemos qué tan humano Jesús realmente era. Cada uno de los primeros 3 evangelios nos provee las emociones que Jesús experimentó y es algo disturbador. Jesús anunció sus padecimientos y muerte calmadamente y sin embargo, en esta hora, Jesús está atormentado y angustiado. En Lucas 18, versículos 31 al 34, Jesús le dice a los discípulos que deben ir a Jerusalén, pero ellos no entendían lo que Él les decía, a pesar de que esta no era la primera vez que Él les anunciaba sus sufrimientos futuros. Ellos eran bien cercanos a Él. Habían escuchado sus enseñanzas, habían escuchado sus prédicas, habían presenciado sus milagros y aún así el significado de todas estas cosas había sido escondido de ellos. Si somos honestos, nosotros vemos lo mismo. Tal entendimiento para que el Evangelio tenga un impacto real en nuestras vidas solo viene como resultado de la gracia y bondad de Dios para con nosotros. Necesitamos aprender a pensar de manera apropiada en oración cuando nos enfrentamos a pasajes como este. Debemos preguntar qué es lo que está sucediendo en este pasaje exactamente. En la descripción del siervo sufriente que nos presenta Isaías, nos encontramos con declaraciones como Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento en Isaías 53:10. ¿Qué significan estas declaraciones? La respuesta se encuentra en la crucifixión, la cual está siendo anticipada por Jesús en Getsemaní. Jesús, el siervo fiel, está a punto de ser crucificado entre 2 criminales en un vertedero en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Traicionado, negado, abandonado, escupido, azotado y degradado. ¿Cómo puede Isaías decir que Dios está en control de todo esto cuando dice que Jehová quiso quebrantarlo? Pablo nos explica en Gálatas 3:13 que Jesús nos redimió de la maldición haciéndose Él maldición por nosotros. De esta manera podemos recibir las bendiciones del Padre por medio del Hijo. ¿Por qué es que Jesús se hizo maldición por nosotros? Porque Él no conoció pecado y por eso Él se hizo pecado para que fuésemos justos del Padre. El autor de la carta a los Hebreos también nos ayuda cuando explica que siendo fiel sumo sacerdote, se hizo sacrificio para que la ira del Padre no cayera sobre nosotros. A menos que apreciemos la noción de la sustitución expiatoria, las enseñanzas del Nuevo Testamento en cuanto a la muerte de Jesús serán completamente incomprensibles para nosotros. Según vemos a Jesús como el siervo sufriente a través de un lente bíblico, nuestra reacción debe ser en la compasión que Jesús mostró. Piense en las circunstancias en las que Jesús se encuentra. Piense en que su primer pensamiento no es acerca de Él, sino de sus seguidores. Como dice en Juan 13:1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como también dijo en Lucas 22:27, mas yo soy entre ustedes como el que sirve. Y notemos con el amor que les insta a que mantengan una relación íntima con el Padre cuando en Marcos 14:38 les dice, velad y orad para que no entren en tentación. Y veamos en Lucas 22, versículos 31 al 32, cuando hablando con Pedro dice, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Notaron en ese último pasaje que ese os es un plural. Satanás os ha pedido, pero luego se dirige a Pedro en particular, en singular, pero yo he rogado por ti. Jesús se entregó en sacrificio por todos, pero pensando en ti y en mí individualmente. A pesar de todo lo que Jesús enfrenta, Él demuestra que le importamos y le dice a Pedro, estoy orando por ti particularmente. Jesús sabe
que ellos serán tentados a dudar de Él, a abandonarlo y hasta negarlo. Por eso ora por los discípulos, por eso ora por nosotros en Juan 17. En los evangelios sinópticos, Jesús le dice a los discípulos que oren para que no caigan en tentación. En Juan 17, Jesús ora por ellos para que ellos se mantengan firmes en el tiempo de tentación. La meta de las oraciones del siervo sufriente es que ellos sean protegidos y así aprendan a orar por ellos mismos para que sean protegidos. La perseverancia de estos discípulos no sucederá de casualidad. Sucederá por la gracia del Padre, una gracia que es dada a ellos a través de métodos de Dios, no métodos de hombres. Este es un momento apropiado para recordarnos de un aspecto de la vida cristiana que muchas veces es ignorada. Debemos tener una mejor apreciación por los métodos de gracia, que son la oración, la prédica, la comunión entre hermanos, la experiencia en las pruebas, los bautismos, la participación en la Santa Cena, etc. Así, cuando las Escrituras dicen, conservaos en el amor de Dios, entenderemos que esto implica que se complete en nosotros la buena obra que ha sido comenzada en nosotros. Los evangelios nos dicen que Jesús entró en el Getsemaní y le dijo a 8 de sus discípulos que se quedaran en un lugar. Y él se llevó a 3 de sus discípulos, un poquito más adentro en el jardín. Entonces dejó a estos 3 discípulos en un lugar y él entró un poquito más al jardín. Entonces Lucas describe su postura. Él se arrodilló. Anteriormente leemos en el Evangelio según San Lucas que un fariseo fue a orar y lo hizo de pie. Esa era la postura común de los judíos. Incluso era la postura de los cristianos por muchos años. Pero Jesús no está de pie. No, Jesús, nos dice Lucas, se arrodilla. Mateo nos dice que Jesús se postró sobre su rostro. Y Marcos nos dice que Jesús se postró en tierra. Todas estas descripciones nos dicen que hay sumisión en la postura que Jesús asume para presentarse al Padre. Jesús está a punto de moverse de lo teórico a la realidad inminente de la práctica. El apóstol Pablo no vio nada de esto, pero él sabía lo que significaba. Jesús estaba siendo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. La postura de Jesús aquí expresa su pasión. Ustedes se imaginan lo que debió haber sido para él hablarle al Padre de la manera que lo hizo. Padre, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí, pero que sea tu voluntad, no la mía. En un momento en la eternidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto. Cada uno de ellos se comprometieron a completar un aspecto en particular de nuestra redención. Las 3 personas siempre estarían envueltas en todo lo que Dios estaría haciendo. El Padre planearía la salvación, el Hijo vendría a procurarla y el Espíritu Santo sería enviado para aplicarla. El Hijo eligió venir de ese trono glorioso de vida en los cielos a este mundo caído por nosotros. Y ahora su vida se mueve a una cita que el Padre tenía marcada en su calendario divino. Pedro, Jacobo y Juan ahora ven a Jesús bajo una luz diferente. Ellos lo habían visto antes enseñando como un rabí o maestro. Lo habían visto proclamando la palabra como un profeta. Lo habían visto mostrando compasión a los niños. Lo habían visto ejerciendo su autoridad sobre el viento y las olas. Lo habían visto sanar a los enfermos. Pero nunca lo habían visto como lo están viendo ahora. Alguno de ellos le habrá preguntado, Maestro, ¿se siente bien? El simbolismo de su bautismo en las aguas del Jordán, el cual era un puente de compañerismo con el hombre pecador, ahora se está materializando en la realidad de su bautismo en sangre en el Calvario. En los últimos 150 años, el liberalismo ha disminuido la divinidad de Cristo, mientras que la ortodoxia, como una reacción al liberalismo, ha disminuido la humanidad de Cristo. Jesús fue completamente Dios y completamente hombre, y Él en su ministerio terrenal eligió hacer todo lo que hizo con las limitaciones que tiene un hombre
Y si no podemos entender o aceptar esto acerca de Jesús, entonces lo que tenemos es un Cristo que no puede salvarnos. Pero si nuestro Salvador es verdaderamente y completamente humano, entonces su obra en carne y hueso y sangre es real. Él es un hombre real que está en el Getsemaní con amigos que le fallarán, justo cuando él está a punto de ser abatido. En una esquina, él pudiera decidir no continuar siendo obediente hasta la muerte, la cual va a ser muerte en la cruz. En la otra esquina, la copa de la cual él debe tomar, la que una vez se vio enorme, ahora se encoge, porque él toma de ella. Y él sabe que el sufrimiento que le espera viene del cielo, viene del plan divino de Dios. Aunque llegue el momento en que él tenga que clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está a punto de probar el abandono de Dios. Y él sabe que esto es lo que significa que él tendrá que sufrir y morir para poder llevar a cabo el sacrificio expiatorio por los pecados. Él sabe que esto es lo que significa tomar de esta copa. Él sabe que ese es el camino a seguir. En este sufrimiento hay una dimensión mental, una dimensión física y una dimensión social. En la dimensión mental vemos que Jesús nos ha declarado la necesidad divina de que Él sufra. Pero ahora este sufrimiento es eminente y Él lo está confrontando. En una noche lo suficientemente fría como para que hayan prendido una fogata en el patio del sumo sacerdote, Jesús está sudando y las gotas de sudor son como gotas de sangre que manchan el suelo. ¿Cómo es posible sudar de tal manera en una noche en la que el mismo Pedro tuvo que acercarse al fuego para calentar su cuerpo? Jesús está atravesando por angustia mental. Algunos de nosotros hemos sentido angustia hasta el punto en que tememos por nuestra propia cordura y hasta por nuestras vidas. ¿Dice algo acerca de esto el Evangelio? Pues claro que sí. Nos dice que Jesús había sido tocado por todo esto en su interior. El Señor entiende lo que es ser abrumado. Por eso es que el autor de la carta a los Hebreos nos dice en Hebreos 5, versículos 7 y 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este mismo autor escribió en el capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso es importante recordarlo, porque Jesús todavía es el mismo que Él fue durante su ministerio. La inmensidad de su simpatía, de su compasión, su perfecta comprensión de su sufrimiento mental y físico es tan real ayer como lo es hoy, y Él siempre será así. Él aún es la misma persona descrita en los evangelios. En la dimensión física, vemos que la crucifixión es el castigo más brutal, cruel e innatural inventado por el hombre. Tengamos claro que en la humanidad de Jesús no había nada para amortiguar sus emociones o para anestesiarlo, para así disminuir su sufrimiento. Sin duda alguna, Jesús tenía tan claro que debía sufrir que cuando le ofrecieron vino con hiel para anestesiarle los sentidos, Él no quiso probarlo. Y en la dimensión social sabemos que Jesús era amigable con muchos. Jesús no fue una roca en una isla desierta durante su ministerio. Jesús no construyó muros. Él construyó puentes. La gente se reunía a su alrededor. Los niños le amaban. Los distinguidos venían a Él. La gente ordinaria lo escuchaba. Sus amistades eran importantes. Él amaba a sus vecinos. En fin, Jesús disfrutaba de las relaciones humanas. Cuando Jesús está arrodillado en Getsemaní, Él está pensando en la importancia de lo que Él está a punto de enfrentar. Él será marginalizado, aislado y condenado.
Jesús está a punto de ser abusado por los líderes religiosos que él trató de tratar con honor y respeto. Está a punto de ser públicamente expuesto y humillado. Jesús está a punto de morir injustamente, solo, con sus amigos de 3 años, lejos de él. Si en tu mente tienes a un Jesús que era únicamente divino, entonces pensarás, ¿y qué? ¿Él es el Hijo de Dios? Eso no era problema para él. Pero sí lo era. Ninguno de nosotros conocemos la amargura de estas aguas porque no las hemos probado. El Señor estaba en el Getsemaní atravesando una situación por la que nadie más ha pasado y nadie más pasará. Podemos sentarnos, admirar y meditar en esta escena por mucho tiempo para tratar de entender, pero nunca podremos comprenderlo todo. Por eso es que Pablo dice en Efesios 3, versículos 14 al 19, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Comprendamos que el sufrimiento de Jesús fue tan profundo que un ángel fue comisionado para ministrarle. Dice Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Después que el ángel le ministró, todo mejoró, ¿verdad? No. Al parecer las cosas empeoraron, porque dice el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Lo más seguro, nuestro Señor estuvo agradecido con el Padre por haberle enviado ayuda para fortalecerle durante este momento de angustia, pero la ayuda no alivió la intensidad del momento. Notemos que Jesús no utilizó ningún poder especial de su deidad. Su deidad y humanidad nunca se confundieron. Él recibió ayuda de parte del Padre. Por último, consideremos un último aspecto en el que nuestro Señor es el siervo sufriente. Jesús ha sobrepasado el Getsemaní y ahora regresa a sus discípulos, quienes duermen, pero Él lleva la copa en la mano y se la va a llevar a los labios. Lucas nos dice de manera cortés que los discípulos estaban agotados de la tristeza. Esto era demasiado para estos hombres. Y lo maravilloso del caso es que Jesús les habla una vez más con amor y le pregunta, ¿por qué duermen? Levántense y orad para que no entren en tentación. Entonces llega Judas Iscariote con los soldados a arrestar a Jesús. No hay cobardía en él. Él no se da a la fuga y no se esconde. Es en parte de esta pasión demostrada por nuestro Señor y Salvador que Martín Lutero desarrolló su preocupación por el estado de la iglesia en sus días. La iglesia se había engrandecido materialmente y se había embriagado en su poder, gloria y triunfo. Había adoptado lo que Lutero llamó una teología de gloria en su propia gloria. Lo que la iglesia realmente necesitaba era la teología de la cruz. Es en la teología de la cruz que Dios nos permite ver a Cristo como el siervo sufriente, para que ese triunfo superficial que tristemente emana de tantos cristianos, iglesias y organizaciones se deteriore. ¿Cuántos pastores hay que ministran a congregaciones llenas de personas cuyas vidas están marcadas por desesperación? Tristemente, hay algunas iglesias y ministerios que buscan enriquecerse. Se han hecho muy astutas para cubrir esto con promesas de victoria y prosperidad y una vida que sobrepasa el dolor y la tristeza.
Ponerle una curita a una herida tan grande es siempre una manera inútil e irreal de sanar un corazón partido. Este método traiciona, es cruel y no es bíblico. Aquel que está quebrantado, al que se siente abrumado, al que siente que es un miserable, a esos nunca se les guía hacia el siervo sufriente, que es quien los amará, quien los salvará y quien los transformará. Ese es el error que están cometiendo muchas iglesias y ministerios. Nuestras iglesias tendrían un ministerio muy pequeño que ofrecerle al perdido, al marginalizado o al olvidado, si no es que nos preparamos en reconocer que Cristo fue un siervo sufrido. Entonces, nosotros, como seguidores de Jesús, aunque aún siendo pecadores, debemos también ser siervos sufridos. Nuestras sonrisas de triunfo superficial espantan en vez de atraer a aquellos que luchan con el problema del mar de la vida. Las declaraciones que hacen muchos acerca de la manera en que Dios obra e interviene en sus vidas, cuando se contentan simplemente con que todos los semáforos están verdes, o que con sus hijos sean hermosos, o que vayan a las mejores universidades y consigan sus mejores empleos y declaran: Dios está obrando en mi vida. Eso, hermanos, es un evangelio destruido. La realidad es que los cristianos somos triunfadores, pero el premio que nos espera es el sufrimiento. ¿Cómo pensar que sería diferente cuando nuestro Señor y Salvador vino como un siervo sufriente? Pensemos en las comunidades en India de personas que son miembros de la casta hindúa más baja, llamada Dalits. Esas personas no tienen esperanza alguna, pero alguien va y les habla de Jesús, de un Salvador que fue detestado y rechazado por los hombres, de un amo que fue un hombre de tristezas y dolores, que es el Hijo de Dios, de quien la gente escondía sus rostros como si él fuera parte de la casta de los Dalits. Ellos le preguntarían, o más bien ellos dirían: no conocemos a tal persona. ¿Quién es? ¿Qué diferencia al cristianismo de otros lugares, donde lo que atrae son los atletas famosos, el éxito en los negocios o las celebridades? Eso no es lo que la Biblia enseña. Es hora de que acabemos con todo eso si vamos a llevarle el evangelio al necesitado y marginalizado en este siglo XXI. Queremos que Jesús sea quien sufra. No hay cruz para que nosotros carguemos. Pero ¿qué encontramos en los evangelios? Esto dice en Marcos 8, versículos 31 al 37. Después Jesús le dijo a los discípulos: el Hijo de Hombre debe padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Es lo mismo que Pablo escribe en su segunda carta a Timoteo, versículo 1 al 8, cuando le dice: participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y más adelante en el capítulo 2, versículo 3 le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sí, los siervos de Jesucristo deben sufrir con Él. Ese es el camino hacia la gloria. Así que, si hoy has escuchado la voz de Dios en tu corazón, no lo endurezcas. Dios Todopoderoso, a ti damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, mi Señor, por haber venido el tiempo en que viniste. Gracias, mi Señor, por habernos elegidos a nosotros para que seamos seguidores tuyos y así poder, mi Señor, continuar predicando este evangelio y representarte a ti en todo lo que hagamos.
Gracias, mi Señor, por poner el ejemplo por medio de tus sufrimientos, descritos y registrados, para que nosotros podamos leer acerca de ellos y comprender, mi Señor, por todo lo que tú pasaste y por todo en lo que nosotros debemos ser partícipes. Mi Señor, gracias por no haberte negado a tomar nuestro lugar. Gracias, mi Señor, por ser obediente y hacerte el siervo sufriente por nosotros. Gracias, mi Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les bendiga grandemente.